Le pido que antes de empezar con el análisis de lo que pueda ocurrir ahora, recordemos cuáles son las principales sanciones estadounidenses y también europeas que ya pesan sobre Irán. ¿Qué tal? Buen día, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Las sanciones económicas que pesan sobre Irán rigen desde ya hace unos años, sobre todo desde que el expresidente Donald Trump rompiera el acuerdo nuclear que se había establecido antes con su predecesor, Barack Obama. Y desde ese momento es que pesan distintas sanciones, sobre todo embargos económicos que impiden transacciones, por lo tanto comerciales, entre empresas de países occidentales, sobre todo con la República Islámica de Irán, que aunque esto sea así, mantiene sí puentes abiertos con Rusia y China, por ejemplo, a quienes sigue exportando, por ejemplo, petróleo. Y precisamente además del intercambio comercial con grandes potencias como Rusia y China, como mencionaba, ¿de qué otras formas la economía de Irán logra que no le afecten o de algún modo desviar estas sanciones? Bueno, es muy difícil en realidad y podemos agregar a este breve comentario que hacemos, dados los tiempos, que sí hay otro tipo de sanciones que pueden añadirse y que tienen que ver con los activos que sigue recibiendo Irán desde otras fuentes y que se estima que se dirigen al programa de desarrollo de misiles o bien, por ejemplo, al programa de desarrollo nuclear. Irán no tiene muchas maneras de combatir la situación que supone el límite tan significativo a su economía, haber perdido vínculos comerciales con países europeos, con la Unión Europea, por ejemplo, como bloque. Entonces, desde también hace tiempo, sobre todo desde 2018 en adelante, que es cuando empiezan a regir estas sanciones a las que me referí desde el gobierno de Donald Trump, es que la economía iraní se encuentra sumamente aislada y por lo tanto enfrentando un proceso de grave crisis inflacionaria, de recesión, de aumento de desempleo, que es un caldo de cultivo para un malestar que se engancha a su vez con la crisis de representación, con el repudio de buena parte de la población a los valores que impone el régimen en el aspecto más bien teocrático, ¿no? Mm. Entonces se ven estas protestas masivas contra la persecución a candidatos de la oposición, a protestas de jóvenes que rechazan, por ejemplo, las imposiciones culturales sobre el uso del velo, y así recordamos, por ejemplo, el incidente de Mahsa Amini hace 2 años, en septiembre del 21, si mal no recuerdo. Sí. Desde entonces tenemos grandes movilizaciones y hay mucho temor en Irán a que la situación actualmente escale. No, se vieron, por supuesto, postales de celebración frente al ataque contra Israel el fin de semana, pero no se ve tanto el rechazo porque hay mucha persecución, hay censura. El gobierno ha advertido a la población sobre las consecuencias de criticar al régimen en redes sociales. Entonces, es más opaco, quizás no trasciende tanto, pero incluso en ámbitos periodísticos, académicos, grandes intelectuales encuentran también muchas dificultades ahí en expresarse libremente, ¿no?, respecto a las políticas del régimen. Ignacio, no tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, si ampliamos un poco la mirada, más allá de que el impacto de las sanciones sea un daño para la economía del país, la lógica sería buscar cambiar, ¿no?, el comportamiento del gobierno que pues, favorezca a los países que están imponiendo estas sanciones. Le pregunto, en el caso de Irán, ¿qué cambios ha habido por parte del Ejecutivo iraní a nivel internacional o a nivel interno? No muchos. El gobierno actual es uno que tiene una impronta eh, bien conservadora. En todo caso, el ministro de Exteriores de la administración anterior tenía una postura que era mucho más conciliadora y era una persona muy reconocida en el ámbito diplomático en general, y que había logrado ciertos acercamientos con Occidente. Hoy por hoy, el gesto que más sostiene un puente abierto con Occidente y con, digamos, la institucionalidad de las Naciones Unidas en general, tal vez es la cooperación existente entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que mantiene sus controles
sus operativos, digamos, de monitoreo de cómo en las plantas donde se desarrolla, se estudia el uso de energía nuclear en Irán, tiene lugar, ¿no? Entonces, bueno, estos días también se expidió Rafael Grossi, que es el presidente de esta agencia sobre el tema. Bueno, tal vez ellos son los que más trabajan en territorio iraní, tienen más contactos, pero en otros terrenos esos contactos están un poco más desgastados y sí hay canales abiertos imprescindibles con, por ejemplo, países rivales, vecinos, pero con los que hay que tener cierta cordialidad como Arabia Saudita, Qatar. Entonces, sí, ahí sí hay llamadas de rigor, hay ciertos gestos para entenderse.